Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias por venir a la última charla del ciclo Artistísimos. Antes de pasar con nuestro invitado, me gustaría hacer dar un breve espacio a la Biblioteca Regional, a todo el equipo que ha hecho posible este ciclo Artistísimos, porque sin ellos, de verdad, esto no habría sido posible. Han traído a cada ponente increíble, cada charla ha sido memorable, así que desde aquí, pues muchísimas gracias por hacerlo posible y esperamos que en los próximos meses pues tengamos más ciclos como este. Así que un aplauso para Juanjo, para Ana, para todo el equipo técnico, para todo el mundo de la Biblioteca Regional. Y bueno, ya menos peloteo, hoy tenemos el último ponente de este ciclo, Miguel Ángel Hernández. Le tengo muchísimo cariño porque fue profesor mío en la universidad y tengo que decir que fue de los mejores profesores que he tenido. Pone muchísima pasión, lo que dice, lo siente y sabe del tema. Y esta charla, ¿por qué no nos gusta el arte contemporáneo? En interrogación, pues estamos con las ganas de escucharlo. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel, y puedes empezar. Muchas gracias, María, por la presentación. María fue una de mis mejores estudiantes, estuve en su TFG, o sea que también estoy contento de que me haya presentado. Y muchas gracias a la biblioteca por organizar estos ciclos, a Juanjo por la invitación y a todo el mundo que está aquí por venir un día tan importante. No porque esto acabe, sino porque juega en Madrid ahora, dentro de un ratito, una semifinal de Champions. Es que iré rápido para que nadie se pierda el partido si alguien tiene que ir corriendo. Cuando Juanjo me propuso sobre qué podía hablar, aunque fuese así como polémico o general sobre la relación que mantenemos con el arte contemporáneo, inmediatamente le envié este título, ¿por qué no nos gusta el arte contemporáneo? Luego después pensé que a lo mejor pues debería haberlo llamado de otra manera. ¿A quién no le va a gustar el arte contemporáneo? Quizá habría sido como más abierta la pregunta, ¿no? Porque la pregunta que le planteé, en el fondo, parte de una negación. ¿Por qué no nos gustan? Parte de la idea de que no nos gustan. Igual que por qué no ha habido grandes mujeres artistas, el famoso texto de Linda Nochlin, parte de una negación y da por sentado algo. Da por sentado que a una gran parte de la sociedad no le gusta el arte contemporáneo, ¿no? Tendría que comenzar diciendo quién es ese nosotros que no nos gusta y qué es arte contemporáneo, para saber exactamente qué es lo que no nos gusta, ¿no? Pero, bueno, ahora lo iremos viendo. Durante mucho tiempo, pues en mis clases o cada vez que doy una conferencia, es la pregunta que siempre emerge. Comienzo a hablar de arte, pero en el momento en el que cae Duchamp, que cae Picasso, según el momento, incluso en el que ya empieza a caer Van Gogh, ya la gente empieza a moverse y ya cuando entran las performances, pues siempre alguien levanta la mano y dice: esto no es arte, esto lo puedo hacer yo, esto es un timo, esto no me gusta, ¿no? Me he cansado muchas veces, o me cansa muchas veces el tener que empezar a mover toda la maquinaria, ¿no? Porque, claro, hay que hacer una historia bien larga, ¿no? Pero por otra parte me interesa mucho el plantear un poco ese rechazo, ¿no? O saber por qué viene ese rechazo, ¿no? Porque en realidad habla de cuál es la percepción social, ¿no? Cómo la sociedad entiende ese mundo del arte, ¿no? Y ese va a ser un poco el punto de vista de esta charla, ¿no? Cómo se ve el arte contemporáneo desde el afuera, ¿no? Quizá tendría que haberlo llamado ¿por qué no os gusta el arte contemporáneo?
porque a mí sí me gusta, pero me quedaba un poco regular venir a decir, ¿por qué no os gusta el arte contemporáneo? ¿Por qué no les gusta a los demás? Porque a mí sí me gusta, ¿no? Pero voy a hacer como si no me gustara, o voy a tratar de hablar sobre todo de ese afuera, ¿no? De ese afuera del mundo del arte, porque esta creo que es una de las ideas fundamentales de la charla de hoy, ¿no? Que es que el mundo del arte, ahora hablaremos qué entendemos por mundo del arte, o por institución arte, o por sistema del arte, o por campo artístico, es un lugar que, como todas las esferas de la modernidad, tiene un interior donde hay iniciados, donde hay profesionales, y un exterior de público, un gran público, que no entiende, que no ha conseguido entrar y que, por tanto, le causa un cierto rechazo lo que está viendo, ¿no? Sobre todo porque no lo entiende, un público no entendido, ¿no? Quizá podía acabar aquí ya la charla diciendo ¿por qué no nos gusta el arte contemporáneo? Porque no lo entendemos y nos vamos a ver en Madrid. Pero bueno, le voy a darle una vuelta más, ¿no? Como digo, es un sentido que es como muy semejante a lo que pasa en muchas de las esferas de la modernidad. La modernidad comienza a generar mundos o a generar esferas. Está el mundo del arte, pero también está el mundo de la moda. Mira cómo venía María. Está el mundo de la cocina, está el mundo del derecho, está el mundo del deporte, y todas esas esferas que antes eran comunes comienzan a tener reglas, comienzan a tener modos de funcionamiento, participantes, y aquellos que no están al corriente de esas reglas muchas veces se quedan en el exterior, ¿no? Y el mundo del arte es uno de esos lugares donde está claro que hay un afuera y donde hay un adentro, ¿no? Y hoy me interesa más hablar de cómo se ve desde el afuera, ¿no? Lo que está sucediendo en ese exterior, ¿no? Un interior y un exterior que genera una frontera y que genera una separación, y que esa frontera y esa separación tiene también una historia, ¿no? Si tuviéramos mucho tiempo y pudiéramos hacer una genealogía de cómo surge ese mundo, cómo surge esa frontera y cómo surge sobre todo esa separación entre el arte y el gran público, tendríamos que irnos prácticamente a mediados del siglo XIX, cuando poco a poco se produce una grandísima transformación en el sistema del arte y en el sistema de la representación, donde nuevas técnicas, sobre todo la fotografía, donde nuevas maneras de comercio del arte, paso del sistema de encargo al sistema de oferta y demanda, donde todo un sistema cambia. Todo un sistema cambia y donde aquellas reglas del arte tradicional se transforman y surge esto que el sociólogo Pierre Bourdieu llamó el campo artístico o el campo literario, ¿no? Os recomiendo muchísimo este libro, Las reglas del arte, porque habla precisamente de cómo durante el siglo XIX se forma ese mundo del arte, también el mundo de la literatura, como algo que surge como reacción al mundo oficial, los salones los salones de los rechazados frente a la academia, y cómo poco a poco ese mundo que surge en la periferia de lo oficial se va transformando en la oficialidad. Él lo llama el proceso de institucionalización de la anomia. Lo que comienza sin regla, sin ley, acaba convirtiéndose en la ley. Es un texto que a mí me ha ayudado mucho a entender cómo está surgiendo, cómo aparece ese mundo del arte y por qué se produce también el divorcio entre el público y el gran arte. Habla también, por supuesto, de la aparición de la fotografía, que es fundamental para entender cómo el arte poco a poco, sobre todo la pintura, comienza a emanciparse de la que había sido su función tradicional desde el principio, que era representar el mundo, desde el momento en el que la fotografía representa con más realidad, con más verdad el mundo que la pintura, ¿no? Los artistas comienzan a liberarse de la función de decir el mundo, ¿no? La fotografía dice el mundo y el arte ya puede decir el arte. Ahora hablaremos un poco de eso, ¿no? A partir de este momento, cuando el arte pierde su función de enunciar la realidad y comienza a enunciarse a sí mismo, se produce la gran escisión. El momento en el que lo que había sido el arte tradicional, la relación que el arte tradicional había tenido con el público,
comienza un camino que es el camino de la cultura de masas, de los medios icónicos de masas. Y la herencia, esto siempre lo digo en clase, para tratar de liarla un poco, la herencia de Botticelli hoy no está en una instalación de arte contemporáneo, sino que está en un anuncio de perfumes, que está en las representaciones que generan una relación con el espectador semejante a las que tenía el espectador en el pasado, ¿no? O la herencia del Pantocrator y de la tradición de la representación religiosa está en el cine, está en el modo en el que nos relacionamos con las imágenes, ¿no? Entonces, evaluar y tratar de juzgar el arte del pasado y el presente con las mismas reglas es estar como evaluando dos juegos que no tienen nada que ver, ¿no? Que venga del mismo lugar, ¿no? Y esto me parece muy, muy importante. El papel que tenía el arte en el pasado ya no lo tienen los medios icónicos de masas, y el papel del arte, aunque venga de ese mismo lugar, se ha convertido en una esfera separada, con expertos, con conocedores y separado, y esta es un poco la clave, ¿no? Separado del gran público, ¿no? Aunque el público haga muchas veces cola para ir a sitios que no entienden. Uno dice, no nos gusta el arte contemporáneo, no se puede entrar a Arco, no se puede entrar a los museos, y está la gente y llega allí y no se entera de nada, pero hay que ir, ¿no? Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería, pero la gente va a los museos porque parece que sale uno más listo, aunque no haya entendido nada, ¿no? O sea, igual que el hecho de ir a ver películas subtituladas en danés, pues parece que nos hace más listos, ¿no? Lo que Bourdieu llamaba capital simbólico, ¿no? Ganamos cultura y nos elevamos de estatus yendo a esas cosas que se supone que son artísticas, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es notorio que hay un divorcio entre el gran público y el mundo del arte, aunque los museos estén llenos, aunque los museos de arte contemporáneo estén llenos, ¿no? Hay, frente al mundo del arte, unos apocalípticos y unos integrados, ¿no? Según el modelo de Umberto Eco, unos creyentes y unos escépticos, unos iniciados y otros que están fuera de ese mundo. Yo creo que esa dialéctica entre apocalípticos e integrados es muy importante para entender los dos tipos de reacciones. Algunas las vamos a ver, ¿no? Algunos creyentes con fe ciega en el arte y otros escépticos, no importa lo que ocurra, frente a todo arte contemporáneo, ¿no? Por lo general, es en el afuera donde se producen las reacciones como más violentas, a veces, contra el arte contemporáneo, ¿no? Y me interesa hablar un poco de ese afuera que maneja, y esta es otra idea central, ¿no? Que maneja una noción difusa de lo que es arte. Digo noción difusa y es un término que proviene de un filósofo francés, Jean-Marie Schaeffer, que dice que más o menos en la sociedad hay gente que, sin ponerse a teorizar qué es arte o qué es arte contemporáneo, pues tiene una idea más o menos de qué puede ser el arte y qué puede ser el arte contemporáneo, igual que tenemos una idea de qué puede ser la literatura o qué puede ser la cocina, ¿no? Sin necesidad de ser expertos, ¿no? Muchas veces nos manejamos con nociones difusas cuando no somos expertos en un tema, ¿no? Y esas nociones difusas, esas nociones comunes, han generado muchas veces, imaginarios que están en la ficción o que están en el humor, que están en el cine, en la literatura o que están incluso en los gags que a veces vemos. El propio vídeo promocional de este curso, de este ciclo, jugaba con esa noción difusa, ¿no? Con el modo en el que el arte aparece en la ficción, aparece en el humor, ¿no? Un momento, espero que esto se oiga. Estamos haciendo un poco así. ¡El gañán! ¡Gañán! ¡Ya! ¡Hola, muchachada! Hoy vengo a parlamentar sobre un mundo que, siendo hermoso, ha degenerado en un sin Dios y un dislate. Me estoy refiriendo a... ¡el arte! ¡Ese mundo de sinvergüenza! El arte es una forma de expresar lo que los humanos a lo largo de la historia han tenido en la mollera. Es una forma de dar salida a todo eso.
Los griegos, por ejemplo, hacían sobre todo esculturas de figuras en porretas. Lo que pasa es que como eran más bien perversos, pues predominaban los tiarracos, pero que los hacían con músculos y venas y todo lujo de detalle, ¿no sabes? ¿No sabes? ¿No sabes? ¿No sabes? Luego en la Edad Media pues hacían santos y cristos y mandorlas místicas y cosas de fe. ¡Medievo! Da un poco de risera porque no controlaban lo que eran las perspectivas y lo hacían todo como si tuviera la cosa delante. Y los tamaños pues tampoco estaban muy finos, a lo mejor la cabeza no estaba proporcionada con el tronco. Y así resumiendo, pues el arte siempre es una cosa bien hecha con gusto, que tú la veías y decías, oye, qué cosa más chusca. Mención especial merecen los impresionistas, que a la gente llana nos sulibellan, porque pintaban la naturaleza con esas pinceladas ágiles y exuberantes. Pero no te creas que eran así invertidos, que luego se iban de puta los tunantes. ¿A qué sirve, no? No, ¿cómo lo sabes? Pero ya llegamos al siglo XX y todo lo que es arte ya se malogra porque empiezan a aflorar sinvergüenzas y caraduras que con la excusa del todo vale empiezan a hacer mierdas a cascoporro, que tú lo ves y dices, pero si eso lo hace un niño chico. Claro, con estos referentes los jóvenes artistas están como vacas desnortadas, nada más que haciendo el gilipollas. Escuchemos el fondo musical. Mis esculturas son tan personales que no tengo la obligación moral de explicarlas. Este ni siquiera las explica. En este cuadro ha querido representar cómo nuestra herencia cultural judeocristiana se puede desvirtuar si el individuo se formula según qué preguntas. Yo voy a hacer arte con mi cuerpo y voy a crear bolas de energía que simbolizo con estas pelotas rosas. ¿Sabes lo que hacía yo con los sinvergüenzas estos? Ya verás. Bueno, pues esta maravilla de obra de arte en sí misma, de la obra Charante. Todos son artistas que estudiaron en Cuenca, Bellas Artes, y creo que casi esto se puede entender como una reflexión meta-artística, pero que habla realmente, si lo pensáis, de la noción común de obra de arte, ¿no? El arte siempre ha sido una cosa bien hecha y luego llega el arte contemporáneo y esto ya no se entiende, no se explica, ya lo puede hacer un niño chico, como dice el Gañán, ¿no? Y esa noción común está presente en muchas de las ficciones sobre el arte que vemos en películas, que leemos incluso en novelas, ¿no? La última está ahora mismo en la televisión, si tenéis la oportunidad de verla, Bellas Artes, la serie que ha estrenado Movistar, donde también están todos esos clichés en torno al arte contemporáneo, ¿no? Un director de museo que se encuentra allí pues, con un arte que lo desborda y que tiene que ver con ese sentido del arte como pues, algo que está en el límite de ser un timo o en el límite de ser un fraude, ¿no? Algo que genera muchas veces reacciones apocalípticas de los defensores del arte tradicional, ¿no? De los defensores que hablan de ese timo del arte, a veces en el límite de la conspiración, ¿no? Es el caso de Avelina Lesper y su libro y sus charlas sobre el fraude del arte contemporáneo, lo que ella llama el arte VIP, vídeo, instalación, performance, que para ella es una basura directamente, ¿no? O el caso de quien abrió este ciclo, ¿no? Antonio García Villarán, y su concepto de amparte, del arte sin talento, del arte que es apenas eso, un timo, ¿no? Para él todo el arte conceptual, el arte que no se hace con las manos, el arte que solo es teoría, es amparte, es mentira, es basura, es en el fondo un engaño o un timo, ¿no? Para ambos, para Lesper, para García Villarán, para otros muchos, de algún modo el arte se ha llenado de sinvergüenzas que nos engañan los artistas, nos engañan los galeristas, nos engañan los críticos, nos engañan los directores de museos, como si hubiese una gran conspiración, un complot del arte que ya describió en 1997 Jean Baudrillard, ¿no? La idea que tenemos de que hay un gran complot de engaño que hace que, bueno, pues
ese círculo engañe a todos los demás, ¿no? Los defensores del arte tradicional se obsesionan muchas veces con ese complot del arte, ¿no? Esa idea del complot o de la conspiranoia, del gran engaño, lo podemos exportar a casi todas las esferas del mundo cultural, ¿no? Está el gran complot de la cocina, ¿no? Los defensores de los merenderos de la huerta pues entienden que el bulli es un gran engaño. Los defensores de la literatura de Juan Gómez Jurado dirán que la literatura experimental de los autores de vanguardia es un gran engaño, ¿no? Los defensores de lo tradicional frente a los defensores de la vanguardia, ¿no? Que esto no es nada nuevo, que es la historia del arte de los antiguos y los modernos. Y esto se ha repetido a lo largo de toda la historia del arte, ¿no? Aquellos que defienden un arte tradicional frente a aquellos que defienden un arte de vanguardia, ¿no? Un arte que conserva una serie de valores frente a un arte que los remueve, que los altera y que, por tanto, genera muchas veces incomodidad, ¿no? Es curioso que pues, esto que ocurre con el arte pues, no ocurra con la física cuántica. No he visto a la gente decir, no, la física de partículas es un timo. No a los físicos, sino la gente por la calle, ¿no? O las nuevas teorías del universo, es que eso no me lo creo. Yo soy terraplanista, ¿no? Sin embargo, del arte se puede opinar, ¿no? Todos somos seleccionadores de fútbol y también todos somos directores de museo, ¿no? Y es curioso que sea mucho más fácil decir y opinar sobre el arte que opinar sobre física cuántica. Cuando los dos, y esta va a ser un poco la idea central de la charla, ¿no? Cuando los dos, como todas las esferas, requieren también un cierto conocimiento, requieren un proceso de aprendizaje. Y sin ese conocimiento, pues, probablemente estemos diciendo cosas sobre algo que no entendemos, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales antes de continuar es también preguntarnos por qué entendemos precisamente por arte contemporáneo, ¿no? Decimos arte contemporáneo para hablar de todas estas manifestaciones que no nos gustan, que no entendemos, que creemos que no tienen destreza, que lo puede hacer cualquiera, pero en realidad nos estamos refiriendo, si lo pensamos bien, solo a una línea del arte contemporáneo, porque el propio término contemporáneo es un término temporal, lo podemos utilizar como coetáneo, y arte contemporáneo es una performance de Marina Abramovic o una escultura de Antonio Labaña, que sale procesionando. Son coetáneas nuestras, ¿no? Hay toda una serie de líneas y de estilos y de modos de hacer que llamamos contemporáneos como coetáneos, pero no diríamos que la escultura procesional de Semana Santa es contemporánea. Y sin embargo sí que lo es, al menos en un sentido temporal, ¿no? Sin embargo nos referimos a contemporáneo como a un tipo de estilo, ¿no? Como a una especie de paradigma o como a un género. Es muy útil para hablar de esto otro libro que os recomiendo muchísimo, El paradigma del arte contemporáneo, de la socióloga francesa Nathalie Heinitz, que define o diferencia entre tres tipos de arte fundamental, ¿no? Arte clásico, arte moderno y arte contemporáneo. Y creo que es bastante útil para saber a qué nos referimos cuando hablamos de arte contemporáneo, al menos en un sentido bastante general, ¿no? Arte clásico para ella es algo semejante al arte tradicional, ¿no? El arte prácticamente hasta la mitad del siglo XIX. Arte moderno sería el arte que ya comienza a romper las estructuras, el lenguaje del arte clásico, prácticamente desde el impresionismo hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Podemos decir el arte que comienza en el impresionismo y que es el arte de las vanguardias, el arte que transforma el lenguaje del arte clásico, ¿no? Y el arte contemporáneo realmente, aunque hay varias maneras de entenderlo, ¿no? Se suele priorizar como el que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, para unos en ese momento, para otros el que comienza sobre todo en los años 60 y para otros el que comienza con el mundo global en 1989. Dependiendo del tipo de paradigma que utilicemos, ¿no? Pues si tenemos que dar clase de últimas tendencias o de arte contemporáneo, pues uno empezará en Pollock, en la segunda mitad del siglo XX,
empezará en el minimalismo, el pop o el conceptual en los años 60 o empezará en el arte último después de la caída del muro de Berlín, del mundo global, del arte más allá de las fronteras de Occidente, ¿no? El arte más actual, ¿no? Hay toda una serie de términos que se utilizan en el mundo artístico, que algunos son sinónimos, otros tienen algo que ver, pero no son exactamente sinónimos, pues arte emergente, arte actual, arte contemporáneo, arte último. Pero bueno, para entendernos podemos decir que el arte contemporáneo es todo aquel que tiene que ver con la evolución de la vanguardia y cómo la vanguardia transforma el arte del pasado y cómo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se transforma incluso el sistema artístico, porque es algo muy interesante del texto de Natalie Einitz, que no solo habla de estilos, sino que habla de sistemas. Por eso me interesa el punto de vista sociológico. Ella dice que el arte contemporáneo no es solo una manera de hacer, no solo lo que hacen los artistas, sino que es un mundo con un funcionamiento, con unas reglas y con una estructura, ¿no? Que es un poco el punto de vista sociológico, ¿no? Recomiendo bastante ese libro, como otro, o al menos la idea, aunque este no está traducido, El triple juego del arte contemporáneo, donde ella caracteriza el modo o la estructura del arte contemporáneo en torno a 3 movimientos. Y me parece que es bastante interesante también como lo plantean. Dice que la estructura o el modo en el que funciona el arte contemporáneo tiene que ver con un movimiento, en primer lugar, de subversión. El artista subvierte el lenguaje, eso genera una reacción en el espectador de entender eso como un escándalo, como algo que no entiende todavía, ¿no? Y luego después una integración por parte de la institución. Ella dice que el triple juego del arte contemporáneo es subversión por parte del artista radical, revuelo por parte del espectador e integración por parte de la institución. Esto podemos aplicarlo en realidad a casi todos los movimientos de vanguardia. Es casi la lógica de la vanguardia, ¿no? Las obras que fueron radicales y que trataban de subvertir el lenguaje o incluso el propio arte, las obras que generaron controversia, con el tiempo acaban institucionalizándose, acaban integradas dentro del sistema. El urinario de Marcel Duchamp, que ahora hablaremos también un poco de él, ninguna charla sobre arte sin Duchamp. El urinario de Duchamp, que fue rechazado en su momento, acaba siendo integrado por la vanguardia. Y para muchos eso supone el fallo de la vanguardia, ¿no? El hecho de que pues, los artistas radicales, las performances, los intentos de subvertir el sistema, los veamos hoy en el museo. Para muchos eso es el fracaso de la vanguardia, ¿no? De hecho, esa es la idea clave de Natalie Einitz, que no es una apocalíptica, pero un poco, ¿no? Presenta ese juego para decir, vale, al final todo el arte acaba integrándose. Todos los intentos de subversión acaban siendo integrados por el museo, ¿no? Ella habla de juego, pero a mí no me parece que eso sea un juego. Creo que cada uno de los movimientos, y esto es fundamental, hay que verlos en su momento. El hecho de que tiempo después la obra de Duchamp o que las performances o que el arte radical de los cubistas o de los fauvistas acabe en el museo no invalida de ninguna manera el efecto que causa en ese momento, ¿no? Porque al final, eventualmente, todo acaba integrado en el sistema, ¿no? Hasta lo revolucionario acaba integrado por el sistema capitalista y nos podemos comprar las camisetas del Che a los Warhol, ¿no? En el fondo, es la lógica del sistema que todo con el tiempo acaba integrado, ¿no? Pero eso no resta potencia al momento en el que surgen las cosas. Es cierto que hay algún tipo de arte que está como creado casi para ser integrado inmediatamente, jugando con una lógica también de otro teórico francés, René Roselyth, la lógica de subversión y subvención, ¿no? Y que hay un cierto arte, especialmente contemporáneo, que juega a la subversión subvencionada, ¿no? A subvertir un sistema que es el que le está pagando y que está generando una especie de subversión de mentira, ¿no? Pero es una pequeña parte y no sería esto una enmienda a la totalidad, ¿no? Decía el Gañán
eso lo hace un niño chico, ¿no? Eso lo puedo hacer yo, ¿no? Ese es uno de los grandes clichés respecto al arte contemporáneo. Es una de las críticas de muchos de los que no les gusta el arte contemporáneo, que es las obras están mal hechas, que no hay destreza técnica, manual del artista, como dice Antonio García Villarán, que no hay talento. Esa idea de que la obra no está hecha, para él es la clave del amparte, de que eso lo puede hacer un niño chico, de que eso es un timo, ¿no? Ese argumento, en realidad, parte de la base de que el arte tiene que ver con la destreza manual, con la artesanía. Y eso nos lleva a uno de los sentidos primarios del arte desde los griegos, la tecné, la técnica, la idea de que el arte tiene que ver con una manera de hacer. Y una manera de hacer que es fundamentalmente una destreza manual, que rápidamente se convierte en una destreza mimética, que tiene que ver con la imitación y la representación del mundo, y que se mantiene prácticamente constante, con variaciones, prácticamente hasta el siglo XIX, donde los artistas comienzan poco a poco diluyendo esa destreza manual prácticamente desde el impresionismo. Que hoy el impresionismo, decía el Gañán, que le gusta a la gente del pueblo y está en las consultas de todos los dentistas, pero el impresionismo fue una de las vanguardias más radicales de la historia del arte. Fue la que se lo cargó todo, la que generó más subversiones, la que tuvo que montar salones de los rechazados porque aquello no había quien lo viera, porque el público tradicional del arte entendía que esto era un mundo de sinvergüenzas, que esto era un mundo amoral, de ruptura del lenguaje, de representación de temas que no interesaban a nadie y que no tenía que ver nada con el arte del pasado. Hoy lo hemos integrado y nos gusta Renoir, Monet y Manet, pero hay que entenderlos también en la subversión de la época, ¿no? Una subversión que poco a poco va diluyendo la necesidad de representar la realidad y muchos artistas comienzan a representar la realidad interior, a representar emociones, a representar no el mundo tal y como es, sino el mundo tal y como lo vemos o tal y como lo sentimos, ¿no? Como es el caso de Munch o muchos artistas que comienzan a cuestionar y poner en jaque las convenciones heredadas, ¿no? La idea de la perspectiva, la idea de la representación tradicional, que es puesta en jaque por el cubismo y por otros muchos, ¿no? O incluso la propia idea de representación, que es la que trata de derribar el arte abstracto, que para muchos es una especie de sinónimo ya del arte moderno, y que aquí entra un poco la idea de eso lo puedo hacer yo, ¿no? Porque bueno, vemos esta serie de formas y de colores y podemos decir, ¿y esto qué es? Esto no lo entiendo, no representa nada y esto lo puedo hacer yo en cualquier momento, ¿no? Es precisamente una de las claves de la gran separación lingüística que hay, o de códigos, entre aquello que reconocemos, que reconoce el gran público, que todavía puede identificar, y aquel lenguaje que van trazando los propios artistas fuera de esos códigos compartidos, ¿no? La abstracción para muchos es como la clave del eso lo puedo hacer yo, ¿no? Ya se rieron bastante de los abstractos e incluso de los impresionistas, porque también para muchos era eso lo puedo hacer yo. Algunos poetas, como Alphonse Allais, que publicó toda una serie de caricaturas, como esta, Combate de negros en una cueva durante la noche, o Primera comunión de niñas albinas durante una nevada, que habla un poco de la idea de que ante los cuadros impresionistas no se veía nada. A mí os podía traer caricaturas donde la gente se ponía así, no veía nada, se tenía que ir para entender qué es lo que estaba viendo y que era el título lo que hacía que aquello se entendiese o que en esta superficie blanca se proyectara algo, ¿no? Si lo pensamos bien, estos son los primeros monocromos casi de la historia, un cuadrado negro como el de Malevich o un cuadrado blanco como el de Malevich, que vamos a ver, aunque tenga aquí un sentido irónico, ¿no? Esta serie de caricaturas hablan de la necesidad de repensar un poco nuestra relación con el lenguaje heredado, ¿no? Y hablan también de cómo el arte en un momento determinado comienza a cuestionar la habilidad mimética, ¿no? Y en el momento en el que se considera
innecesaria la habilidad mimética, que ya la fotografía puede imitar y representar el mundo, el artista casi comienza a estar liberado, sobre todo el pintor, ¿no? A mí me gusta traer siempre esta frase del pintor simbolista Maurice Denis, donde dice que un cuadro, antes de llegar a ser un caballo de batalla, una mujer desnuda o una anécdota cualquiera, es esencialmente una superficie plana cubierta con colores organizados de acuerdo con cierto orden. ¿Qué es lo que viene a decir Maurice Denis? Que un cuadro no es lo que representa, sino que un cuadro es lenguaje. Lo mismo hace Mallarmé en la poesía, ¿no? El poema no es una montaña, el poema es una palabra sobre un papel, ¿no? Es decir, es una toma de conciencia de la artificialidad del medio, ¿no? Lo que hace el artista no es tratar solo con el mundo, sino con el lenguaje que permite apresar, reflexionar acerca del mundo. Por tanto, gran parte de estos primeros movimientos de vanguardia tienen que ver con la autorreflexión, con la reflexión sobre los propios medios, ¿no? Quizá porque esa reflexión sobre esa representación del mundo, como digo, ya estaba en el campo de la fotografía, después del cine y después de los medios de masas, ¿no? El artista trata con el lenguaje en lugar de tratar con el mundo. Para los apocalípticos, una de las grandes obras que suelen traer a colación, dentro de esto lo puedo hacer yo, de esto ya es el no va más, es por supuesto la obra de Malevich, del pintor ruso, el cuadrado negro, o incluso el cuadrado blanco sobre fondo blanco, obras que se suelen mostrar a veces descontextualizadas, para decir, un cuadrado negro, eso lo puedo hacer yo. Y lo podemos hacer, todos los que estamos aquí, podemos hacer el cuadrado negro. Y podemos hacer el cuadrado blanco de Malevich, sin ningún tipo de problemas. Ya tendremos que tener mala mano para que no nos salga bien. Sin embargo, decir, eso lo puedo hacer yo delante del cuadrado negro, es en realidad jugársela mucho, porque es descontextualizar por completo la obra, ¿no? La obra siempre hay que entenderla en el contexto en el que surge, justo antes de la Revolución Rusa, en el contexto en el que surge en la propia obra de Malevich. Es un pintor que nace en el impresionismo, que pasa por el simbolismo de los iconos bizantinos, que trabaja en el cubismo y que poco a poco va reduciendo el lenguaje hasta llegar a lo que él llama suprematismo, ¿no? Al lenguaje puro, que son las formas geométricas, que tiene que ver también con la teosofía, con un sentido espiritual, que no es evidente cuando lo miramos, ¿no? Y esto es muy importante y ahora volveré después, ¿no?, a eso. Todo esto que os acabo de contar no se ve cuando vemos el cuadro. De hecho, el cuadro es uno de los primeros cuadros que se lee antes de verse. Cuadrado negro, si lo miráis, realmente no es ni siquiera un cuadrado. El único cuadrado negro de este cuadrado negro es este, el cuadrado negro escrito. Es ligeramente rectangular, es un cuadro negro que no coincide exactamente con la descripción, ¿no? En realidad, a Malevich le daba igual que fuese cuadrado, no se calentó demasiado la cabeza para hacer un cuadrado geométricamente perfecto, porque ya sabía que lo que iba a ver el espectador era un cuadrado, porque estaba en el enunciado. Esta es una de las primeras obras de arte que se lee, aunque también se ve, por supuesto, pero comienza a ser muy importante cuál es el pensamiento del artista. Y ya no solo la artesanía, ya no solo el trabajo con las manos, ¿no? Es un trabajo mental, que está casi en el límite de lo que va a ser después el arte conceptual, ¿no? Yo dediqué parte de mi tesis doctoral a este cuadro y varios artículos, pero uno va a una exposición y dice, eso lo puedo hacer yo. Claro, que lo puedes hacer tú y yo también. Como también puedes decir, no sé, lees una frase del Tractatus y dice Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Eso también lo digo yo. Hombre, si decir lo que se ha dicho y hacer lo que se ha hecho, lo podemos hacer todos, ¿no? Hay que decirlo en el momento que había que decirlo, hay que hacerlo en el momento que había que hacerlo, ¿no? Entonces, esa idea de esto lo puedo hacer yo,
Es algo que se desmonta en el momento en el que situamos las cosas en el contexto en el que las cosas funcionan y en el contexto también de la producción del propio artista, en el momento en el que comenzamos a leer la obra y no solo a verla, ¿no? Ese mismo argumento pues lo podríamos tener con la famosa fuente de Marcel Duchamp, que ya no requiere ni siquiera el trabajo manual de pintar un cuadro. Por cierto, Malevich volvió a la figuración al final de su vida. En lugar de irse de Rusia, sus últimos días se dedicó a trabajar de nuevo con la figuración, pero siempre firmaba con un cuadradito negro, que era como su firma, como su marca de este es el lenguaje puro, ¿no? Bueno, pues ya digo, eché 3 años de mi vida estudiando estas cosas, en 2 minutos pues me sale a caricatura, pero bueno. Con el urinario ocurre, como digo, algo incluso mayor, que el artista ya no hace nada, ¿no? Simplemente da la vuelta al urinario, elige y aquí todavía lo firma, ¿no? Todavía firma con un seudónimo. La historia del urinario pues puede ser de lo que más se haya escrito en la historia del arte del siglo XX, junto con la señorita d'Avignon de Picasso. Creo que son las obras a las que más ríos de tinta le han dedicado los críticos y los historiadores del arte, ¿no? Pero bueno, nos sirve para hablar de cómo en un momento determinado de la historia el artista ya no es el que hace, sino el que piensa, el que decide. Ya no tiene que hacer con sus manos, no tiene ni siquiera que manipular la obra, no hace falta que Duchamp fuera el que le diera la vuelta o el que escribiera eso, sino el que piensa la obra, ¿no? El que piensa la obra y que con la obra formula una pregunta, que en este caso es una pregunta a la institución arte. Una pregunta que tiene que ver con la idea de ¿puede cualquier cosa que traiga un artista ser obra de arte? Es una obra que se expone en el Salón de los Artistas Independientes, donde lo único que había que hacer para exponer una obra, fuese peor, mejor, mala, le hiciera un niño chico, 2 niños chicos, era llevar la obra y pagar $20. Duchamp estaba en el comité y lleva ese urinario dado la vuelta y no se acepta en ese momento como obra de arte, ¿no? Esto que dice, no, llegó y lo expuso como arte. No, trató de exponerlo como arte, pero la institución no lo admitió en ese momento. Solo mucho tiempo después, en 1951, encarga una réplica, en el 54 otra, en el 63 y en el 64 otras. La institución acaba aceptando, por la reputación de Duchamp, pero también por cómo ha ido evolucionando el propio sistema del arte, acaba aceptando la pregunta de Duchamp. Y esto es muy importante, porque lo que hace Marcel Duchamp es preguntar a la institución: cualquier cosa que exponga un artista, por el mero hecho de que lo haga un artista, ¿es obra de arte? Y en ese momento la institución le dice no. Pero tiempo después, la carta llega a su destino. Tiempo después, acaba respondiendo que sí. Y es precisamente el momento en el que esa obra se integra en la institución arte cuando realmente podemos decir o podemos hablar de arte contemporáneo. El arte moderno todavía no está preparado, el sistema, para que cualquier cosa sea una obra de arte. El arte contemporáneo, el sistema del arte contemporáneo ya se ha fortalecido, se ha creado ese mundo artístico donde cualquier cosa que haga un artista con el suficiente consenso de los miembros de la institución arte, sí que puede ser entendida como obra de arte, ¿no? Algo fundamental de esta obra de Duchamp, como la de Malevich, es, lo he comentado antes, ¿no?, que el arte ya no solo se ve, sino que fundamentalmente se lee. Y esto me parece esencial para entender el argumento de lo que estamos tratando aquí de desentrañar, ¿no? El arte se lee exactamente igual que se lee un libro. Y esto nos sirve para hablar de esa idea de eso no lo entiendo, ¿no? No lo entiendes porque no lo has leído, ¿no? Y porque esto tiene que ver con la falsa idea de que el arte entra directamente por los ojos. Hay una dimensión visual, pero con esa dimensión visual no entendemos lo que tenemos delante, ¿no? Es necesario saber algo más, ¿no? Y es necesario saber algo más con el arte del presente, pero también con el arte del pasado, ¿no? De hecho, es mucho más complejo entender el arte del pasado que el arte del presente. Cuando en clase la gente dice, yo no entiendo esto, digo,
Si no entiendes esto, que es contemporáneo tuyo, que está hablando de la crisis del cambio global, de unas cosas que están sucediéndote a ti, y estás entendiendo el nacimiento de Venus, de una época tan ajena a la tuya, algo está funcionando mal, ¿no? Estás creyendo que estás entendiendo algo que realmente no estás entendiendo, y tiene que ver con la idea de que muchas veces el arte, cuando vemos una obra de arte, están funcionando toda una serie de conocimientos que creemos que son naturales, pero que realmente son culturales, que se han construido sociohistóricamente, ¿no? Necesitamos conocimiento para interpretar estas formas. Necesitamos saber de mitología, necesitamos saber de historia, necesitamos tener incluso un gusto estético para identificar estas formas, ¿no? Y eso no es natural, eso se construye. Esta es una de las claves de la obra de Gombrich, del famoso historiador del arte, que la percepción, incluso el modo en el que ven los ojos, se identifican colores, se identifican formas, ¿no? Se construye sociohistóricamente a través de patrones y modelos que hacen que podamos entender cosas y que podamos ver cosas tal y como fueron creadas, ¿no? A través de conocimientos y de modos de ver que nos permiten interpretar lo que estamos viendo, ¿no? Porque reconocer figuras no es interpretar, ¿no? Vemos el nacimiento de Venus y decimos, está bien, está bonito, hay una rubia que está saliendo, hay otra, tendrá frío, otra vaya lo va a tapar, hay unos que se están cayendo, qué sé, podemos interpretar si no sabemos cuál es la iconografía y tenemos solo un nivel visual icónico, estamos interpretando formas y colores como figuras. Pero eso no es entender la obra. Nos puede generar, por supuesto, una experiencia visual, de tranquilidad, incluso una experiencia estética, ¿no? Pero eso no es entender la obra. Tendremos que pasar a otro nivel, esto es el método iconográfico de Panofsky, ¿no? Que decía que hay un nivel icónico donde vemos figuras que interpretamos como formas, ¿no? Y luego hay otro nivel iconográfico donde decimos, estas figuras que interpretamos como, estos colores que interpretamos como figuras, esta rubia no es solo una rubia, es Venus. Esto tiene que ver con una historia de la mitología que si sabemos, si la conocemos, podemos entender qué es lo que nos está contando, ¿no? La iconografía nos dice que hay un grafos, una historia, una escritura para el icono, ¿no? Pero decir que esto es el nacimiento de Venus y conocer el método de Venus, que surge de los testículos cercenados, de Zeus, todo eso es entender el cuadro. No, porque si no, todos los nacimientos de Venus los entenderíamos igual, ¿no? Hay un nivel profundo que dice Panofsky, que es el nivel iconológico, que es el que nos hace entender esa obra en su contexto. Y ese nivel es muy difícil de conocer si no hemos leído. ¿Cómo vamos a saber la relación que tiene Botticelli con el neoplatonismo, con la obra de Petrarca, con la poesía del 480, si no lo hemos leído? No es natural. Entonces, si vamos al museo, vemos la obra y decimos, está bonita, nos gusta, puede ser que nos guste, ¿la hemos entendido? No hemos entendido nada. Sin embargo, cuando vamos a una obra de arte contemporáneo, decimos, no lo entendemos y nos quedamos tan a gusto, cuando sería mucho más fácil simplemente leyendo un poco, ¿no? En realidad, la clave aquí es que no basta con ver, necesitamos leer. Lo que pasa es que con el arte del pasado hay una serie de dimensiones que están en nuestra retina como filtros de Instagram que nos hacen ver, como filtros de Instagram no es la metáfora, como Google Glass o como gafas de realidad aumentada que nos hacen ya identificar ciertas historias, cierta iconografía y creer que eso es natural, pero eso lo hemos aprendido. Y eso a veces no lo tenemos implementado en nuestras gafas de realidad con el arte del presente. En cualquier caso, no basta con ver, ¿no? Esa es una de las claves de la teoría de uno de los filósofos más importantes de la estética y la teoría del arte contemporánea, que es Arthur Danto, que habla de que para entender algo como arte es necesario algo que el ojo no puede ver, una teoría del arte, algo que está más allá y que se lee, que se interpreta, ¿no? Algo que no es solo visual, ¿no? Por eso él habla en más de una ocasión de lo que llama indiscernibles visuales. Y el concepto es muy interesante. Sobre todo se le ocurre
cuando va en 1964 a la Stable Gallery y se encuentra las famosas cajas de brillo de Andy Warhol. Y dice, ¿cómo distingo yo entre esas cajas de detergente, bueno, de estropajo brillo, Scott Bridges, estropajo de aluminio, muy famoso en Estados Unidos en aquellos momentos, ¿cómo distingo esto de las que están en el supermercado? Por la mirada ya no puede ser, porque son indiscernibles a la mirada, son iguales a la mirada. ¿Cómo sé que una es arte y que la otra no? Y él dice, porque hay algo que está debajo del ojo y esa es la teoría. Porque sé que esta la ha hecho a Warhol, porque sé que esta está en un museo artístico, porque sé cuál es la intención o intento saber cuál es la intención de Warhol, porque en realidad hay una teoría del arte que está debajo de aquello que vemos. En realidad, la obra de Warhol, que a veces se dice, no, estos son cajas de detergente brillo que están de estropajos, que las coge y las pone como arte. Y no es así. Es madera policromada, serigrafiada, en realidad son esculturas hiperrealistas. Hay todavía un trabajo, aunque Warhol no lo hizo, pero lo mandó a hacer, pero hay un trabajo que hace que no sean las cajas reales, sino que sea una escultura realista, que, paradójicamente, cuando una escultura realista imita un objeto, acaba siendo igual que un objeto. Cuando una escultura realista, hiperrealista, representa a un ser humano, ese ser humano no camina. Pero si una escultura hiperrealista representa esa silla, pues es igual que la silla. No la podemos distinguir, ¿no? Es exactamente igual, ¿no? Igual que si representa una mesa o representa otro tipo de objeto, ¿no? Que es el problema al final de la representación y del simulacro, ¿no? Pero que nos llevaría a otro momento, ¿no? En cualquier caso, las ideas de Danto son fundamentales para entender mucho el arte contemporáneo. La idea fundamental de que no nos vale con ver, que para entender hay que leer y que para discernir qué es lo que estamos viendo tenemos que saber y manejar algo que está más allá de la mirada. Si no, pues podríamos creer que todos los monocromos son iguales, que todos los cuadrados negros son iguales o que todas las esculturas de nada es la misma escultura, ¿no? Si tuviera más tiempo me demoraría en esto, que tenía su gracia, pero bueno, seguro que visteis fue viral, ¿no? Que un artista vendió una escultura de nada por 15.000 euros. Salvatore Garau vendió esta escultura en mayo de 2021 y que rápidamente, pues, Tom Miller, otro escultor, dijo, no, la nada es mía. Yo ya hice la nada y lo demandó por haber hecho la nada. A las 2 semanas dijo otro, no, que yo esto en 2001 ya hacía yo nadas. Boyer Tresacco demandó también porque él reclamaba que había hecho la nada. De hecho, si tenéis oportunidad, podéis ver esta nada de Boyer Tresacco en el Museo Boyer, en la Fundación Boyer Tresacco en La Manga. Está al inicio de La Manga, donde está este 2.200 decímetros cúbicos de nada, ¿no? Se generó ahí como el intento de buscar quién era el autor de la nada, quién era el propietario de la nada, ¿no? Como si la nada tuviese propietarios, y en realidad estaban eludiendo la cuestión de la indiscernibilidad, ¿no? Son obras que visualmente son iguales, es decir, no hay nada, pero el sentido de cada una es diferente. Si tuviésemos tiempo, pues bueno, podríamos hablar de toda la tradición en la historia del arte hacia la desaparición, hacia la nada, hacia la desmaterialización, que ha sido estudiada de muchas maneras y que tiene incluso varios sentidos y varias vías de trabajo, desde la tradición del romanticismo y lo sublime, que culmina, por ejemplo, en las nadas de Yves Klein y de otros muchos, el vacío, hasta la tradición nihilista, que culmina en pues, El aire de París, de Marcel Duchamp, las obras de humo de Robert Morris, o la tradición política existencialista, que culmina en las obras de Teresa Margolles o Santiago Sierra, que hablan de la nada como la ausencia, como lo político. Es infinito.
os recomiendo, si no tenéis nada que hacer, que entréis al noshowmuseum.com, que es un museo dedicado a la nada, que está en Johannesburgo y tiene una exposición sobre la nada en Internet, aunque es itinerante, ¿eh? Tú también puedes exponer la nada en tu fundación, y está inspirado en la historia, en el Museo de la Nada que ya proyectó el escultor Robert Smithson. Bueno, todo esto nos habla de la indiscernibilidad visual y nos lleva casi al límite del timo, de entender que nos están dando gato por liebre, que en realidad el arte contemporáneo es un fraude, ¿no? Ese es otro de los grandes clichés, ¿no? Que nos pueden engañar, que nos dan gato por liebre. Sí, pero lo adelanto. Aquí en 7 minutos llegamos a las 2:30. La tradición o la idea también falsa de que si colamos una obra en un museo, nadie se entera, ¿no? Si colamos una obra en una feria de arte, nadie se entera, ¿no? Porque aquello, como es un timo, nadie se va a enterar de que la obra no es arte, ¿no? Entonces, en el buscador de Arco, un programa que afortunadamente ya no existe, en el buscador de Telecinco, un programa que afortunadamente ya no existe, ahora hay otros peores, pues le encargan hacer a unos niños una obra de arte, una pintura, y luego después pues la llevan y la cuelan en Arco, en una esquinita de una galería, ¿no? Y le pregunta a la gente qué es lo que opina. ¿Qué veis vosotros aquí? Pues a lo mejor un poco angustia, tristeza, así por los colores y eso, melancolía, no sé. ¿Es algún tipo de dibujo que haya querido hacer el autor? Sí, desde luego representa como unas flores, algo de paisaje sí que hay, sí. Muchas sutilezas, corrientes. ¿Usted qué ve aquí en este cuadro? Bueno, es un cuadro complejo, de mucha meditación detrás. ¿Qué le hace pensar a usted este cuadro? No sé, un pintor con mucha experiencia. ¿Creéis que si fueran niños pequeños los que hubieran pintado este cuadro, creéis que estaría aquí en una feria internacional? Si le gusta un crítico, puede ser. Si le gusta un crítico, sí. ¿Y los mejores críticos? La gente. Sí. ¿Verdad? Caballero, ¿a usted qué le parece este cuadro? ¿Qué refleja? Pues a mí me parece que refleja un poco la desesperación por buscar un camino nuevo. Me parece que es una búsqueda de una persona que ha buscado mucho. Pienso que más bien es obra de... Bueno. El experimento quiere demostrar que cuelas un cuadro en un museo y nadie se entera, o cuelgas un cuadro en una exposición de arte y nadie se entera. Y realmente nadie se entera. Pero es que nadie está leyendo el cuadro. Si os dais cuenta, están viendo con los ojos y diciendo lo que les viene en gana, porque ciertamente el cuadro se parece más, el cuadro hecho por los niños, a las obras de arte que a un perito agrimensor. Realmente el cuadro tiene un parecido de familia con las obras que se ven en Arco. Pues está en Arco, pues puede ser arte. Si no me pongo a leer y a preguntar quién lo ha hecho, qué lugar ocupa ese cuadro en su trayectoria, cómo lo ha hecho, en qué contexto, ¿no? Si no preguntamos, si no leemos, no nos enteramos de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo desmontamos el troleo o cómo desmontamos el timo? Con sentido crítico. Es decir, tomándonos el tiempo para leer, para interpretar y para preguntarle al cuadro exactamente qué es, ¿no? Porque si no, lo que estamos haciendo es lo mismo que haríamos si pasamos por una biblioteca, nos subimos aquí y alguien ha dejado un libro mal escrito o directamente en un lenguaje que se ha inventado y lo ha colocado al lado del Quijote, con su lomo. Hasta que nadie saque el libro de la estantería y se ponga a leerlo, el chico o la chica que lo haya hecho dirá, le he colado a la biblioteca en grandes obras de la literatura, le he colado un libro, le he colado una obra. Pues ahí estará, porque se parece más a los libros que a otra cosa. Pero en el momento en el que alguien se pone a leerlo, se dará cuenta de que eso no tiene sentido, ¿no? Por eso es tan importante leer para entender y para evaluar y saber exactamente qué tenemos delante de los ojos. Porque si no,
son más peligrosos a veces los creyentes que los apocalípticos, ¿no? Y lo que hemos visto aquí es una serie de creyentes que decían, no, a mí esto es muy complejo, tiene una carga sexual, una carga de represión. Pues eso lo puede decir del cuadro que está viendo y de esta mesa. Es simplemente decir cosas sin leer, ¿no? Eso lo podemos decir de cualquier cuadro, de cualquier libro que no hayamos leído, ¿no? Al final la clave es esa, la clave es la lectura, ¿no? Me voy a saltar todo esto porque quiero que discutamos, aunque sea un poquito, ¿no? Al final, todo tiene que ver con la gran pregunta última, que es si eso es arte o no es arte, ¿no? Si realmente el arte contemporáneo es arte o no es arte. Y eso nos lleva a la pregunta de qué es arte, que es una pregunta que no podemos responder de ninguna de las maneras, porque hay tantas teorías como momentos en la historia, pero que a mí la que más me satisface y la que aplico para entender el arte contemporáneo es la teoría que llamamos institucional. La teoría que dice que arte es todo aquello que la institución arte entiende como arte. Es decir, arte es todo aquello que artistas, galeristas, críticos, público acaban entendiendo como arte. Dependiendo de lo arriesgada que sea la apuesta, se necesitará más o menos consenso de la institución arte. Para un cuadro no hay demasiado consenso. El cuadro tradicionalmente ha sido arte, ¿no? Si yo ahora me cago encima de la mesa, pues necesito más consenso de la institución arte, algún crítico, algún comisario que legitime que eso que yo no soy artista, acabo de hacer, puede ser entendido como arte, porque tampoco este es un medio artístico, ¿no? Entonces, dependiendo de la radicalidad de la apuesta o de la propuesta, se necesita más o menos consenso de los miembros de la institución y también más o menos altura de consenso, ¿no? De el lugar que cada uno de los miembros de la institución tienen en el propio mundo del arte, ¿no? El libro de Josh Dickey, El Círculo del Arte, hablaba bastante bien de ese sistema, ¿no? Es arte todo aquello que está dentro de la institución, ¿no? Habría que hablar cómo se forma la institución. Pues es el libro de las reglas del arte de Pierre Bourdieu del que he hablado, ¿no? Que habla de cómo se va formando ese círculo del arte, ¿no? Que una cosa sea arte, y con esto ya acabo, que una cosa sea arte, y esto es muy importante, no quiere decir que sea mejor o que sea peor. Y esto a veces lo confundimos. El todo vale no quiere decir que todo valga igual. Que digamos que una cosa es arte porque tradicionalmente ha sido arte, no hay problema en que una cosa sea arte, eso no quiere decir que sea buena o que sea mala. Decir en una teoría institucional que arte es todo aquello que la institución acepta como arte es simplemente describir, ¿no? Pues esa cosa está insertada y se describe socialmente como arte, ¿no? Una cuestión completamente diferente es cómo valoramos o evaluamos el arte, ¿no? Y esta sería la cuestión de la crítica de arte, que no tengo apenas tiempo, más allá de decir que es otra cuestión, ¿no? Que los críticos de arte tienen o tenemos, ¿no? Una serie de criterios críticos que hacen que sepamos, a través de la lectura, la interpretación, el tiempo pausado frente a una obra, saber si esa obra es mejor o esa obra es peor, ¿no? Y esos criterios críticos, que también podemos aplicar al cine, a la música, a todas las artes, ¿no? Tienen que ver con la coherencia de la obra, la coherencia entre lo que propone y lo que consigue, con el conocimiento de la tradición que tiene la obra. No puede decir uno, me acabo de inventar una cosa que es como a cuadros, esto lo ha hecho Picasso ya hace 150 años, ¿no? Unos pocos menos, ¿no? No puedes estar descubriendo el Mediterráneo, entonces tienes que saber exactamente de dónde proviene lo que tú estás haciendo, ¿no? Tiene que ser una apuesta significativa, es decir, poner toda la carne en el asador y no hacer una obra para salir del paso, ¿no? Eso nos hace decir que hay películas de Woody Allen maravillosas y películas de Woody Allen muy malas porque son de encargo y las ha hecho para salir del paso, ¿no? Y otra cuestión fundamental es la actualidad. La obra tiene que ser actual. Actual quiere decir tiene que hablar con su presente, tiene que dialogar con su presente, ¿no? Esos son los criterios críticos y otros muchos que utilizan los críticos para evaluar y para juzgar la obra, ¿no? Que no tiene nada que ver con la idea de la descripción, ¿no? Y eso me parece muy importante, saber que una cosa es arte y que otra cosa es que sea arte bueno o que sea arte peor o que sea arte regular, ¿no?
En todos los casos, igual que en el caso del espectador, y con esto ya sí que acabo, lo fundamental es el tiempo, que creo que es lo que yo no tengo ahora y lo que no tenemos nunca cuando vamos a una galería o cuando vamos a un museo. Lo que no tenemos ni siquiera para la gente. En esta sociedad lo vemos todo rápidamente. Imaginad leer un libro así, o ver una película con el botón del fast forward a tope, a 64, para decir, no, es que me acabo de ver, no sé, el arca rusa de Sokorov en 30 minutos, que son 6 horas. O me acabo de verme El Padrino en 25 minutos. ¿Te has enterado? No, pero me lo he visto. Pues así es como vemos las obras de arte en los museos, las del pasado y las del presente, ¿no? Así es como oímos los audios de WhatsApp, que a veces nos gustaría acelerar también a la gente, pero no, la gente no se puede todavía, no le han puesto el botón para que vayan rápido, ¿no? Entonces necesitamos el tiempo, que es el tiempo de justicia, para demorarnos frente a la obra, para leerla, para entenderlo. A veces nos basta solo con leer la hoja de sala, con leer lo que pone en las cartelas, con leer lo que pone en los vinilos de las paredes del museo, ¿no? Con eso ya comenzamos a entender la obra. ¿Eso va a hacer que nos guste? A lo mejor la pregunta no es que nos tenga que gustar, pero sí que lo entendamos, porque el arte no tiene que ver solo con los sentidos, sino que también tiene que ver con la mente, con el concepto, con el pensamiento. Desde luego, no nos tiene que gustar, nos tiene que interesar, ¿no? Y para eso, desde luego, tenemos que entenderlo. De todos modos, no es obligatorio que a la gente le guste el arte, no es obligatorio que la gente vaya a los museos, ¿no? Tampoco hay que obligar a nadie a que se sienta mal porque no le gusta el arte, porque al final, si lo has entendido y dices, esto no es para mí, esto no lo colgaría nunca, o esto no me entra, pero hemos hecho el esfuerzo de leerlo y de tratar de entenderlo, ¿no? No es obligatorio, pero es cierto que hay, o al menos para mí, todo un mundo de emociones, de conceptos, de experiencias que amplían horizontes y que nos hacen pensar y sentir de otro modo, casi como cuando abrimos un libro. Cuando vamos a una exposición tenemos muchas veces esa misma experiencia, y es una especie de plataforma, a mí me lo parece, el arte, para pensar y para sentir de otro modo, ¿no? Y para muchos realmente no hay duda. ¿A quién no le va a gustar el arte contemporáneo? Si le gusta el batisterio romano del siglo I después de Cristo. Bueno, muchas gracias. Qué bien hablas, de verdad. Sí, sobre todo con la Y vas bien de tiempo, ¿no? O sea, 8:30. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Un ruego? ¿Una queja? ¿Algo que opinar? Porque yo tengo muchas cosas que decir. Se me ha olvidado hablar, por supuesto, de... ¿De qué se te ha olvidado? No, del plátano. Pero ¿Quieres comentarlo brevemente? No. Déjalo ahí como... ¿Alguien sabe esta obra? A mí no me gusta el arte contemporáneo. Bueno, la palabra exacta no es no me gusta, no me interesa. Pero a través de la charla me sigue sin interesar. Porque es que el arte contemporáneo, lo que se llama arte contemporáneo, porque todo arte cuando se está produciendo es contemporáneo en su tiempo, ¿no? Pero eso que se define como arte contemporáneo no tiene obra, no hay obra. Es decir, a mí me da igual el concepto. Cuando yo miro la naturaleza, la realidad, estoy mirando obra hecha, obra viva, de creación viva. Y el arte, si tiene que ser algo, es creación viva. ¿Y eso dónde lo pone? En mi pensamiento. Así sí. Sí, claro. Desde luego, si el arte es lo que digan unas personas, pues así va. Ahora, es curioso que ahora, es decir, yo esta idea, y corto ya rápido, no quiero tener protagonismo, pero esta idea de que el arte contemporáneo es una especie de huida hacia adelante sin sentido, hace muchos años, estoy hablando de años 70, años 80, cuando yo ya lo percibía, ¿no?
Ahora lo que estoy notando es que se está haciendo popular esa especie de rechazo. Antiguamente no se le ocurría a nadie rechazarlo, era maldito. Ahora ya todo entra dentro del tema de la broma y tal, ¿no? Pero claro, o sea, es que casi todo el planteamiento que he oído esta noche ha sido en torno a la función social del arte. A mí la función social del arte no me interesa. Es decir, no es que no me interese, por supuesto que interesa. Todos los datos interesan. Pero no es vital en el arte. Es decir, el tema de eso que hablaba cuando ponía la figura femenina, el tema es una excusa en el arte. No es el arte. Es decir, el tema es un motivo. La realidad es un lugar común. No tiene nada que ver con formas, con figuras. Es decir, por eso yo personalmente me he quedado bastante... venía a ver si no te gustaba, ¿no? Pues entonces he confirmado que por qué no nos gusta el arte contemporáneo, por todo lo que has visto. No, lo que yo a esta conferencia le habría puesto por qué sí me gusta el arte contemporáneo. A mí, ¿no? ¿A ti? O tendría que haber puesto por qué no les gusta el arte contemporáneo. Porque yo soy un espectador y me sigue sin interesar. Y perdón, o sea... No. Bueno, si al final he acabado diciendo no le tiene que gustar a todo el mundo. Igual que a todo el mundo tampoco le tiene que gustar la moda, el vestido de María, no a todo el mundo no le tiene que gustar un libro. Al final es algo que en última instancia, si uno se ha acercado y no le ha interesado, no tiene nada que... Lo que no puede intentar uno tampoco es tratar de hacer una enmienda a la totalidad diciendo porque yo pienso que no es así, todo es mentira, ¿no? Yo lo que sí que es cierto es que socialmente el arte tiene que ver con una serie de estructuras, ¿no? Y que hoy en la sociedad esas estructuras funcionan del modo más o menos que he ido comentando. Y que es verdad que todos podemos tener nuestra visión del arte y nuestra idea del arte, igual que podemos tener nuestra idea del amor y de las relaciones y de la amistad, y no por eso esa idea va a ser la verdadera y tampoco va a ser falsa para nosotros, ¿no? Entonces, tú sigue como estás, si estás perfecto. Pues claro que es un relativismo. Hola. Todo el mundo cuando vemos un amanecer, sentimos ese amanecer. Todo el mundo cuando ve una flor sabe que es una flor. Por cierto, el arte no tiene que entender eso. Eso sí que no es así. Pero por favor, o sea, el arte si tiene algo de... ¿Necesitamos saber leer para poder leer un libro? ¿No? Yo tengo que decir una cosa, y es que tenemos una idea muy errónea, que el arte actual es el que no gusta, y me juego una mano, dos manos, a que siempre ha habido alguien retractor al arte de esa época. En el Renacimiento, evidentemente, realizaban obras muy bonitas, pero seguramente alguien dirá, pues esto es una mierda, esto lo puede hacer mi hijo de 2 años, evidentemente, pero para eso está el arte. Porque hay tantas opiniones, tantos gustos, que eso es lo bonito. No todas las disciplinas tienen este poder. Y al final, que tengamos un tema de conversación o que se pueda generar este tipo de debate, al final esto es solamente... Pues a mí lo que más me gusta de debatir sobre el arte contemporáneo es que nunca, en todos los años que llevo dando clase, dando conferencias, nunca he convencido a nadie. Y eso me encanta, porque no tengo la intención de convencer a nadie, pero sí de plantear mi punto de vista, que es fundamental, que si no entendemos... ¿Qué es entender? Habría que decir, ¿qué es entender? Entender es saber de qué va la cosa. Entender es interpretar, es decir, yo leo un libro y no tengo que entender exactamente todo, pero tendré que saber leer. Leo sin saber nada de esto, si no sabemos nada y no nos han dicho nunca nada de esto, ¿creemos que nos va a gustar? No, sí, porque era admirable, es algo admirable, pero no se entiende si no lo entiendes. La percepción es interpretación. Miguel Ángel, tenemos que cortar porque por aquí hay 2 preguntas y nos tenemos que ir de aquí. Bueno, enhorabuena, Miguel Ángel. Ya sabes que asisto y poco a poco voy comprendiendo el arte.
moderno. Una pregunta. Estuve en el Museo Boyer-Tresacos y me encantó, pero luego cuando leí sobre el autor, que era economista y se pasó al arte, y cuando vi los años en los que había hecho la obra, que eran 1991, creí que había copiado algunas cosas que a mí me parecían importantes, pero creí ver copias. No sé qué opinas. Al final, lo que no es tradición, lo que no es traducción es plagio. En el fondo, siempre hay algo que viene del pasado y toda creación es una recreación de algo que has leído, de algo que has visto. A veces es consciente porque has copiado y otras veces es inconsciente porque eso está dentro de lo has integrado tantísimo que al final pues escribes o pintas o haces fotos con un modo de ver, con unos temas que están dentro de tu inconsciente. En el caso de Boyer-Tresacos, y bueno, esto se va a grabar, no quiero que me denuncie, pero sí que hay plagio real, creo, porque es aparte alguien que viene de otro mundo en el que ese tipo de cosas funcionan, ¿no? No es un artista que me guste nada y que precisamente si le hiciésemos el polígrafo del arte, que sería esta serie de racionalidad crítica, probablemente no nos funcionaría del todo. Sería arte, pero yo creo que sería mal arte. Bueno, yo creo no, lo digo. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí. Muchas gracias por la charla. Yo quería hacer una pregunta. Has comentado antes, has comparado las sensaciones que genera el arte con la de abrir un buen libro, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, según lo que has expuesto, el arte moderno es lo que más se ha separado de la gente, vamos a decir, de fuera del círculo, es la manifestación artística cuyos códigos más se han separado, ¿vale? Más que la literatura, más que la música y más que todo. ¿Puede eso tener con la forma con la que se consume el arte? Porque al final literatura compramos todos y si no la entendemos todos, no se vende literatura. Pero el arte se consume de otra manera. ¿Crees que puede tener algo que ver con eso? A ver, sí, dos cosas. La primera, lo que ocurre en el arte contemporáneo ocurre también en la literatura, ocurre en la música. Lo que pasa que llamamos música contemporánea a Viva Suecia, y decimos, no, si es que la música mira lo que mueve, pero nos vamos a un concierto en el que están tocando Stockhausen o que están tocando música clásica contemporánea, no hay nadie, no entendemos nada y no le gusta a la gente. Igual que si leemos literatura postmoderna experimental, no entendemos nada y no nos gusta, y si leemos a Gómez Jurado o a María Dueñas, pues lo entendemos. Entonces hay una literatura popular, una música popular, un arte popular, un cine popular y un cine de vanguardia que no tiene los mismos circuitos. Los escritores de vanguardia no viven de la literatura. Nadie le compra los libros, se los compran los propios críticos. Entonces, se parece un poco a ese mundo cerrado del arte, ¿no? Pero sí que es cierto que el modo de consumición del arte y, sobre todo, la economía del arte no tiene que ver con la economía del libro o de la música, ¿no? Porque no es una economía de pertenencia, sobre todo la del libro, ¿no? Se suele hablar de regímenes autógrafos y alógrafos, ¿no? Autógrafo es cuando tú tienes el libro y la obra, cuando tienes la obra y es como algo propio, ¿no? Alógrafo es cuando la obra está difusa, ¿no? El arte contemporáneo se ha vuelto como alógrafo, ¿no? Por ejemplo, el plátano, ya sí hablo del plátano, ¿no? El comediante de Maruccio Catalán, que es un plátano en una pared con cinta americana, que fue famoso en la Bienal de Art Basel en Miami y que tiene toda una historia dentro de la propia tradición del arte y de la obra de Catalán. Pues fue famoso también porque alguien llegó y se lo comió, ¿no? Valía pagaron $120.000 por la primera reproducción, 120.000 por la segunda y 150 por la tercera. Al hombre ni lo multaron. Dijeron, bueno, si es que el plátano hay que cambiarlo cada vez que se pone maduro, lo íbamos a cambiar igual, por lo menos ha alimentado a alguien. Este es un régimen alógrafo, que en realidad la obra no es el objeto, sino que la obra es la idea. La gente que ha comprado la obra
no ha comprado el plátano, no se ha llevado ni el plátano ni la cinta, es que ni siquiera le ha dado ni el plátano ni la cinta. El plátano te lo compras tú en tu casa y la cinta también. Lo que te vende ese artista conceptual es la posibilidad de rehacer la obra, ¿no? La posibilidad de llevarte la obra. Compras, en cierto modo, una idea, ¿no? Que si lo piensas, dices, ¿cómo se va a gastar alguien 150.000 euros en un plátano, ¿no? Y una cinta americana, ¿no? ¿Qué gilipollez? Pues lo que genera. ¿Cómo se va a gastar alguien 3 millones de euros en un señor que pega patadas a la pelota? O 105 o más, ¿no? Lo que genera al final. La economía también es algo que tiene que ver con qué es lo que genera la obra. Y si yo tuviera muchísimo dinero y fuese un insensible, pues diría, coño, pues esto que revolucionó la vuelta, el mundo entero con un plátano y una cinta aislante, lo tengo yo en mi casa, esto es mío. Esto que ha dado la vuelta al mundo, esta imagen, que está incluso en las camisetas, esto es mío. Esa idea es mía, ¿no? Entonces tiene que ver con que tienes o que te pertenece algo que es simbólico y ya no es solo el objeto bien hecho, no es una economía de pertenencia. Pero es cierto que el público en el arte contemporáneo no tiene la capacidad de levantar un artista. Un artista no va a ser más importante porque vaya mucha más gente a una exposición. Un artista va a ser importante porque lo compre un coleccionista, porque los ponga un comisario. Creo que Nacho hablaría de cómo funciona el mercado en las charlas anteriores, ¿no? El público no genera valor hoy en la obra de arte. El valor lo generan los coleccionistas, lo generan los museos, lo generan los comisarios, ¿no? El público es un invitado de piedra a ese mundo. En la literatura o en el cine, sí, que el público tiene algo que decir. En el arte no tiene nada que decir, ¿no? Tiene que ir a ver, tratar de entender, y eso sí que es cierto que hay un grandísimo divorcio entre cómo afecta el público al arte y cómo afecta al arte contemporáneo y cómo afecta a las demás artes, ¿no? Para mí ahí estaba la clave que estaba echando en falta cuando se empezaba a hablar del valor, claro, del valor de mercado, del valor del mercado capitalista, del mercado occidental, ¿no? Quiero decir, el plátano de Catalán es la habitación desordenada, ¿verdad?, de Hearst, que estamos en lo mismo, es decir, como arte contemporáneo no presenta ninguna novedad, entre comillas. Y hay una idea que ha surgido por aquí. Yo discrepo, me ha gustado lo que ha dicho el compañero acerca del consumo del arte. O sea, el arte contemporáneo es, me atrevería a decir que es el arte más imbricado con la vida cotidiana. O sea, daos una vuelta por Alto Real y veremos las casas minimalistas construidas por gente de hoy, las camisetas. O sea, el arte contemporáneo ha hecho, si hay un arte próximo, si hay un arte transmutado a la cotidianidad, es el arte contemporáneo. Mañana precisamente voy a tener una experiencia guay con esto, porque voy a ponerle a mis alumnas de Historia de Arte de bachillerato un texto de Michaud acerca del arte en estado gaseoso, y voy a ver qué piensan del arte, ¿no? Del arte contemporáneo. Zagalas de 17, 18 años, que son hijas de lo que marca lo que es el arte contemporáneo, que es la fotografía, y su hija el cine, ¿no? Que al final, o sea, nosotros no podemos renunciar a entender ni a ver el arte contemporáneo. O sea, ninguno de los que estamos aquí vivos estamos hablando de arte contemporáneo. Joder, si el arte contemporáneo tiene 130 años, 140, o sea, son 2 generaciones. O sea, no podemos renunciar. Por eso quería insistir, ¿no? Que para mí una clave en la que se podría hablar es el valor de mercado. Ahí sí que podíamos tirar para identificar por qué ese divorcio, ¿no? Pero en cuanto a proximidad, o sea, no hay Dios que hoy no sea hijo de la mirada, de la fotografía y del cine. A nadie. Sí, es así. No he querido entrar en el mercado porque la charla anterior de hace dos de Nacho iba en eso, ¿no? Pero es verdad, el mercado es fundamental. Hay un arte, y es que el arte contemporáneo son los artes, o las artes contemporáneas, hay muchas. Un arte muy orientado al mercado,
con obras que están como muy vinculadas con el mercado, y otro arte más orientado al museo, ¿no? a la reflexión. Hay, al final, todo tipo de propuestas. Lo que sí es cierto, y tienes razón, y yo se lo digo a mis estudiantes y estoy convencido de eso, es que es el arte de nuestro tiempo que nos está hablando de cosas que nos tocan, nos aluden, y que si le damos el tiempo, la oportunidad y la justicia de tiempo justo, ¿no? Para verlo, para tratar de entenderlo, es más fácil, desde luego, entenderlo y que nos toque y que nos afecte y que nos aluda más que cierto arte del pasado, ¿no? Porque está en nuestro tiempo y porque nos está hablando con nuestro lenguaje, ¿no? Creo de verdad que no es tan hermético y que es más fácil entender los códigos del arte que entender un partido de béisbol. Al final, o que jugar al ajedrez. Si no es que llegamos a un museo y vemos una partida de ajedrez y no sabemos cómo se juega el ajedrez. Vemos gente moviendo cosas. ¿Y por qué ha ganado este? Jaque. ¿Qué jaque? Si no sabes, o si no sabes las reglas del fútbol, que estarán ya saliendo el Madrid, dirás, ¿qué es fuera de juego? No sé por qué ganan unos, otros, han metido un gol, y el de en medio que no le da un balón nunca, que lleva el pito, ¿de quién es? Algunos dirán que del Madrid, yo del Barça. Si no conocemos las reglas, no entendemos lo que vemos. Entonces, con el arte ocurre lo mismo, pero creo que es fácil, creo que no es tan difícil. Creo que uno de los clichés es que es un mundo muy, muy difícil, muy hermético, muy elitista, y no es así. Simplemente hay que acercarse un poco, coger la hoja de sala, dedicarle un tiempo y, por supuesto, ir viendo una, otra exposición. No vamos a pretender que la primera exposición que veamos, digamos, ya nos sale todo, ¿no? Ya lo sabemos todo, ¿no? Igual que, pues si uno quiere catar vinos, pues el primero tendrá que catar muchos hasta que pueda tener herramientas de comparación, o si quiere ser crítico de cine, pues tendrá que ver muchas películas, ¿no? No nos vale con la primera, ¿no? Mira, yo creo que lo más rico es que siempre da que hablar. Y eso no lo podrán negar, ¿no? Cada vez que se habla del arte contemporáneo se nos va media hora de discusión o más, o hasta que nos cierran. Y eso también es interesante, porque si nos hace hablar y debatir y entrar en desacuerdos, creo que, tal y como está el patio, que nos dediquemos a hablar de arte contemporáneo y no de otras mierdas, me parece maravilloso, la verdad. Yo puedo confesar una cosa aquí en público. Sí. Soy muy fan de la nada. Muy fan de la nada. De la escultura de la nada. La nada montada. La nada montada. Y por si estáis interesados, yo soy la heredera de Lilith, acabado en H, y lo digo porque estoy realizando vídeos resumiendo muy resumidamente las exposiciones que hay actualmente en Murcia para que la gente empiece a interesarse, a coger un poquito de rutina. Y después de este spam, termina con una frase mítica este ciclo Artistísimos. ¿Que yo termine con una frase mítica? Sí. Iba a decir a la Madrid, pero... Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.